Mi nombre es Mariel Cat y pues vamos a empezar con el tema de nucleósidos y nucleótidos. La unión de la base nitrogenada a la pentosa recibe el nombre de nucleósido y se realiza a través del carbono 1 de la pentosa. Y los nitrógenos de las posiciones 1, que son las pirimidínicas, o la posición 9, que son las púricas, de las bases nitrogenadas mediante un enlace de tipo N-glucídico. Y por lo tanto, la unión del nucleósido con el ácido fosfórico se realiza a través de un enlace de tipo éster. Se forma por esterificación entre el grupo OH del carbono 5 de la pentosa y el ácido fosfórico, originando así un nucleótido. Nucleósidos, las propiedades son más solubles en agua que las bases de la pentosa. Igual sus anillos de la base y de la ribosa pues son perpendiculares entre sí. Tanto los nucleótidos como los nucleósidos pueden contener como azúcar la D-ribosa. Estos son los ribonucleótidos y los ribonucleósidos, o la pentosa 2D desoxirribosa, que son los desoxirribonucleótidos y los desoxirribonucleósidos. Además, los nucleótidos pueden tener 1, 2, 3 grupos de fosfato unidos al carbono 5 la pentosa, existiendo por tanto nucleótidos 5 monofosfato, nucleótidos 5 disfosfato y nucleótidos 5 trisfosfato. En algunos casos, el ácido fosfórico se une a la pentosa por el carbono 3, existiendo nucleótidos 3 monofosfato, difosfato o trifosfato, según el número del grupo fosfato que posee. Nucleótidos, las propiedades. La presencia de cargas negativas en los fosfatos los hace aún más solubles. Igual aparecen solubles en proporciones altas. Y pues los grupos fosfato dan fuerte carácter ácido a una molécula, por lo que tienden a asociarse a cationes solubles como Ca2 positivo, Mg2 positivo o puede ser Na positivo. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Erika Tapia y nuestro tema son los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Nuestro equipo se integra por Mariel Cat-Collie, Ana Izquierdo Canté, Christopher Puch, Claudio Morales, María Rojas Martín, Erika Tapia Peche. La historia del ADN. El científico Johann Friedrich Miescher se encontraba analizando los restos de pus de los desechos quirúrgicos. Vio que las células tratadas con una solución salina daban un precipitado gelatinoso. Miescher propuso que el precipitado podría estar asociado con el núcleo celular. Miescher comenzó a investigar y se dio cuenta que había descubierto una nueva sustancia que más adelante sería conocida como el ADN. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Friedrich Miescher, quien en el año 1869 aisló de los núcleos de las células una sustancia ácida a la que llamó nucleína, nombre que posteriormente se cambió a ácidos nucleicos. El modelo de la doble hélice de Watson y Crick en 1953. Una vez demostrado que los ácidos nucleicos eran los portadores de la información genética, se realizaron muchos esfuerzos encaminados a determinar su estructura con exactitud. Watson y Crick en 1953 fueron los primeros investigadores en proponer una estructura para los ácidos nucleicos, y su labor investigadora se vio recompensada con el Premio Nobel en 1962. Premio Nobel que compartieron con M. Wilkins y que se les concedió por sus descubrimientos en relación con la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su significación para la transmisión de la información de la materia viva. Para realizar su trabajo emplearon dos tipos de datos ya existentes. Entrando al tema de los ácidos nucleicos, los ácidos nucleicos son moléculas que resultan de la polimeración de monómeros denominados nucleótidos.
Se encuentran en todo tipo de célula. El hombre, lo mismo que cualquier otro ser vivo, sintetiza sus propios ácidos nucleicos, por lo que ninguno resulta ser esencial. Mi compañera seguirá hablando del tema. Mi nombre es Mariel Cat. Bueno, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos los ingerimos en alimentos que contienen células como la carne, el pescado, la fruta y las verduras. La información genética está contenida dentro de los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, son el ADN y el ARN. El ADN guarda la información genética en todos los organismos celulares y el ARN es necesario para que se exprese la información que está contenida dentro del ADN. También los virus presentan ADN o ARN. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre todo lo que tienen que pasar los ácidos nucleicos. Primero son los nucleótidos, ahí se da la digestión. De ahí son los azúcares y las bases y de ahí pasa la sangre. En la sangre se da la absorción y el transporte. Por último pasan a la célula hepática donde se da la oxidación, ahí se obtiene energía, la excreción donde es la urea y el ácido úrico y por último las estructuras donde son los nuevos ácidos nucleicos. Funciones de los ácidos nucleicos. Primero, almacenan y transmiten información genética. Mantienen la identidad de las especies, mantienen las diferencias individuales dentro de la especie y un individuo no exactamente igual a otro de su misma especie, y son responsables de la diferenciación de tejidos y células dentro del organismo, que es la estructura y la función determinada por la expresión selectiva de ciertos genes. Realizan la síntesis proteica y la secuencia de cada proteína está programada en los ácidos nucleicos de la propia célula y han permitido la evolución de mutaciones. Bueno, en esta diapositiva podemos ver el ADN que se está duplicando. Aquí las primeras células tendrían como molécula la herencia del ARN. Esto es probable ya que el ARN es más simple, consta de una sola cadena de nucleótidos, mientras que la del ADN consta de dos. Igual podemos ver la estructura del ADN, cómo está formada, y pues abajo en la figura azul es el ARN mensajero que está siendo leído por las ribosomas, y pues la cadena de arriba es la proteína que se está formando. ¿Qué son? Los ácidos nucleicos son macromoléculas o polímeros formados por la unión de unas unidades o monómeros denominadas nucleótidos. Por eso podemos definirlos como polinucleótidos. El papel biológico fundamental de los ácidos nucleicos es participar en los organismos moleculares, mediante los cuales la información genética de los organismos se almacena, se replica y se transmite. Bueno, pues les hablaré más acerca del modelo de Watson y Crick. Si se tomase una escalera y se la torciera para formar una hélice, manteniendo los peldaños perpendiculares, se tendría un modelo grosero de la molécula de DNA. Los dos parantes o lados de la escalera están constituidos por moléculas de azúcar y fosfato alternadas. Es así que los peldaños perpendiculares de la escalera están formados por las bases nitrogenadas que son adenina, timina, guanina y citosina. Cada peldaño está formado por dos bases y cada base está constituida covalentemente a una unidad azúcar-fosfato. En la doble hélice, las bases enfrentadas se aparean y permanecen unidas por puentes de hidrógeno, esos puentes relativamente débiles que Pauling había encontrado en sus estudios sobre la estructura de las proteínas. De acuerdo con las mediciones efectuadas mediante rayos X, las bases apareadas, que son los peldaños de la escalera, debían ser siempre combinaciones de una purina con una pirimidina. Cuando Watson y Crick analizaron los datos, armaron modelos reales de las moléculas usando alambre y hojalata, ensayando dónde podía encajar cada pieza en el rompecabezas tridimensional.
A medida que trabajaban con los modelos, advirtieron a los nucleótidos situados en cualquiera de las cadenas de la doble hélice que podían acoplarse en cualquier orden o secuencia. Dado que una molécula de DNA puede tener miles de nucleótidos de largo, es posible obtener una gran variedad de secuencias de bases diferentes, y la variedad es uno de los requisitos primarios del material genético. Notaron también que la cadena tiene una dirección. Cada grupo fosfato está unido a un azúcar en la posición 5, que es el quinto carbono en el anillo de azúcar, y al otro azúcar en la posición 3, que es el tercer carbono en el anillo de azúcar. Así que la cadena tiene un extremo 5 y un extremo 3. Sin embargo, el descubrimiento más excitante ocurrió cuando Watson y Crick comenzaron a construir la cadena complementaria. Aquí encontraron otra restricción interesante e importante. No solamente las purinas no podían aparearse con purinas, ni las pirimidinas con pirimidinas, sino que a causa de las estructuras particulares de las bases, la adenina solo podía aparearse con la timina formando dos puentes de hidrógeno, A igual a T, y la guanina solamente con la citosina, formando tres puentes de hidrógeno, G igual a C. Las bases apareadas eran complementarias. Igual las dos cadenas corren en direcciones opuestas, es decir, la dirección desde el extremo 5 al 3 de cada cadena es opuesta, y se dice que las cadenas son antiparalelas. Notaron también que la cadena tiene dirección. Cada grupo fosfato está unido a un azúcar en la posición 5, el quinto carbono en el anillo de azúcar y el otro azúcar en la posición 3. El tercer carbono es el anillo de azúcar, así la cadena tiene un extremo 5 y un extremo 3. En resumidas palabras, el modelo de Watson y Crick, aquí cada nucleótido consiste en un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una base púrica. Igual se nota que la secuencia repetida azúcar-fosfato, que forma el esqueleto de la molécula. Cada grupo fosfato está unido al carbono 5 de una subunidad de azúcar y al carbono 3 de la subunidad de azúcar del nucleótido contiguo. Así es que la cadena de DNA tiene un extremo 5 y un extremo 3 determinados por estos carbonos 5 y 3. La secuencia de bases varía de una molécula de DNA a otra y las cadenas se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases. También se nota que la adenina y la timina pueden formar dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina pueden formar tres. Dado estos requerimientos de enlace, la adenina puede aparearse solo con la timina y la guanina solo con la citosina. Así, el orden de las bases en una cadena. Primero es TTCAG, que determina el orden de las bases en la otra cadena, que son AAGTC. Las cadenas son antiparalelas, es decir, la dirección desde el extremo 5 al 3 de una es opuesta a la otra. Pues yo soy Ana Izquierdo y les voy a hablar acerca de la composición de los nucleótidos, como pueden ver en la diapositiva. Los nucleótidos son moléculas orgánicas, las cuales están formadas por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos, el cual es una pentosa. Aquí está. La pentosa está compuesta por ribosa y desoxirribosa. También está compuesta por un monosacárido, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Aquí podemos ver la base nitrogenada, las cuales son púricas de adenina y guanina, y la pirimidínica, que es timina, citosina y uracilo. Y por último, el grupo fosfato. Así es como está compuesto el grupo fosfato, la pentosa y la base nitrogenada. Tienen una importancia biológica de forma libre en los nucleótidos de, como pueden ver, AMP, ADP y ATP, lo cual significa que son nucleótidos de adenosina que poseen una o dos grupos de fosfato. Sus enlaces son muy fuertes, tienen mucha energía y esto quiere decir que se hidrolizan con facilidad. También encontramos que están formados por la unión de bioelementos, como es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Ahora pasamos a la diapositiva número 2, la cual nos habla de los azúcares o pentosas. El azúcar que interviene en los nucleótidos puede ser la ribosa o la desoxirribosa.
Cabe destacar la diferencia que hay entre ambas. Aquí, como podemos ver, tiene un grupo alcohol y aquí solo hay un hidrógeno. Esto quiere decir que los azúcares pentosas, ribosa y desoxirribosa son parte de los nucleótidos, los cuales componen a los ácidos nucleicos cruciales, como son en el ADN y en el ARN. Ahora pasamos a la diapositiva número 3, la cual nos va a hablar de las bases nitrogenadas, las cuales son parte fundamental de los nucleótidos. Aquí podemos ver el grupo de las purinas, las cuales están compuestas por adenina y guanina, y las pirimidinas, las cuales están compuestas por citosina, timina y uracilo. Aquí podemos ver la imagen de su composición. Existen solo 5 bases nitrogenadas, las cuales están divididas en 2 tipos, que son los cuales ya había mencionado, las purinas y las pirimidinas. Aquí podemos ver con mayor claridad a las bases nitrogenadas, las cuales son la pirimidina, la citosina, el uracilo, la timina, la purina, la adenina y la guanina. Son denominadas bases púricas porque se encuentran en los ácidos nucleicos. Aquí podemos ver sus estructuras, que suelen ser similares porque son pentosas. Continuamos con la diapositiva número 5, la cual nos habla de las propiedades. Podemos ver que entre sus propiedades que destacan tienen doble cadena, hay de una unidad, los polímeros, los cuales poseen millones de nucleótidos, las moléculas de ADN, las cuales vienen acompañadas de otra molécula, las cadenas de ADN, las cuales forman un doble hélice, y las bases ligadas a un azúcar, las cuales se denominan nucleósidos. Y por último, las bases ligadas de un azúcar más un fosfato, los cuales se denominan nucleótidos. Y podemos ver la diferencia de los nucleósidos y los nucleótidos. Bueno, ¿cuáles son los ácidos nucleicos que forman el ADN? Pues son 2. El ADN, que conocemos como el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. El ADN es el almacenador de la información biológica, mientras que el ARN actúa como transmisor de dicha información. Este se divide en 3, el ARN mensajero, que son los componentes de los ribosomas, el ARN ribosómico, o como transmisores de aminoácidos, y el ARN de transferencia. Normalmente yo los distingo como ADN, que es el código, y el ARN, que viene siendo el que lo transcribe, el que hace la traducción a nuestras células de los genes que hay en el conocido código. Luego está que todas las células vivas codifican el material genético en forma de ADN, que es el ácido nucleico contenido en los cromosomas de las células que portan la información genética a lo que nosotros llamamos gen. La estructura de doble hélice constituye la base para la transmisión inalterable de los genes a través de millones de generaciones de células, ya que las cadenas de ADN tienen la propiedad de autoduplicarse y formar moléculas hijas idénticas, que es lo que nosotros llamaríamos una replicación. El ADN es la secuencia de bases de ADN conteniendo la información genética en la síntesis de proteínas. A partir del ADN se sintetizan moléculas complementarias del ARNM, que es ácido ribonucleico mensajero, en el proceso denominado transcripción, que era lo que yo decía. Cada uno de estos nucleótidos se halla unido covalentemente por medio de su grupo fosfato a la ribosoma del nucleótido contiguo, y luego está
La forma en que se pone. El ácido desoxirribonucleico es un polímero de nucleótidos, que es decir, un polinucleótidos, y está formado por adenina, guanina, timina, citosina, azúcar y ácido fosfórico. Todo esto se hace como que diferentes genes en combinaciones más bien dentro de el ADN y el ARN, pero eso se los va a explicar otra compañera. Una de sus funciones es el almacenamiento de información, codificado de proteínas y autoduplicación. Su estructura está formada por dos cadenas polinucleótidas que se unen mediante puentes de hidrógeno. Está la primaria, que es la secuencia de nucleótidos encadenados, que podría venir siendo de las barritas del medio que nosotros conocemos. La secundaria es la estructura de doble hélice, que vendría siendo lo que nosotros conocemos como el código genético, lo que le da forma. Y la terciaria, que se refiere a cómo se almacena el ADN en un espacio reducido para formar los cromosomas, que sería lo que viene dentro de los palitos entre el código genético. Mi nombre es Christopher Jesús Puch Puch. En un momento mostraré mi rostro, pero solo quiero mostrar parte de las diapositivas. Bueno, aquí podemos ver lo que conforma, lo que hace que la codificación de proteínas y polipéptidos por parte del ADN y el ARN sea más rápido y más sencillo. Estos dos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, comparten tres bases nitrogenadas, que es la citosina, la guanina y la adenina. Lo único que se diferencian es que el ADN tiene timina y el ARN tiene uralicio. Pero como podemos ver, estos comparten grupos fosfatos. Lo que es la replicación del ADN es básicamente lo que el mismo ADN se copia a sí mismo para que haya para que el mismo código genético se vaya al siguiente, a la descendencia. Aquí podemos ver un ejemplo de el proceso del cual sigue. Por ejemplo, la formación de una horquilla de replicación. La segunda imagen en medio es la síntesis por el DNA polimerasa de la hebra conductora, que es el de la izquierda, y de la hebra seguidora en los fragmentos que son los fragmentos de la derecha. Y ahí podemos ver la unión de todos los fragmentos del ADN ligasa. Bueno, ahora sí, soy Christopher Jesús Puch nuevamente. A continuar con las diapositivas. En el caso del ácido ribonucleico, es un filamento de una sola cadena, como es en el caso del ADN, no forma un doble hélice. En el ARN hay 4 bases nitrogenadas que mencionamos anteriormente, que es la adenina, la guanina y la citosina, y en vez de timina tiene uralicio. Los ácidos ribonucleicos se encuentran en el núcleo celular, en el citoplasma y en los ribosomas de todos los seres vivos. Ciertos tipos de ADN tienen una función diferente y forman parte de la síntesis de las proteínas que produce la célula. El ácido ribonucleico está formado por adenina, o como mencionamos anteriormente, la guanina, ribosa o azúcar, citosina y uralicio. Los 3 tipos de ácido ribonucleico son los ARN mensajeros, los ARN ribosomales y los ARN de transferencia. Y en los ácidos ribonucleicos están presentes un grupo fosfato, una pentosa llamada ribosa, como mencionamos anteriormente, que está formada, y bases nitrogenadas. Mi nombre es María Abigail Rojas Martín. Les voy a hablar sobre los tipos de ARN. Clases de ARN. ARN mensajero. Codifica la secuencia de aminoácidos de un polipéptido al 5%. ARN transcripción. Lleva a cabo a los aminoácidos a los ribosomas durante la traducción 80%. ARN ribosomático con proteínas ribosomales y ribosomas actúan con el ARN mensajero, forman los ribosomas al 15%. El ARN nuclear pequeño con proteínas forma complejos que son usados en el proceso de ARN en las células eucariotas. No se encuentra en las células procariotas. Aquí podemos ver un esquema donde se explica más a profundidad.
En este siguiente esquema podemos ver cómo actúan el ADN y el ARN en la síntesis de proteína. A continuación podemos ver un cuadro comparativo entre el ADN y el ARN en caracteres pentosa, ADN desoxirribosa y RNA ribosa. En el ADN, las bases nitrogenadas son la adenina, guanina, citosina, timina. Los números de polinucleótidos son 2. La función es que almacenan la información biológica de los seres vivos. La ubicación es en el núcleo, las mitocondrias, la cromatina, los cloroplastos y el cromosoma. La estructura es de doble hélice. En el RNA está la adenina, guanina, citosina, uracilo. El número de polinucleótidos es 1 y su función es que permite la expresión de la información biológica. Su ubicación está en el núcleo, en los ribosomas. Su estructura es lineal, globular y trébol. En este esquema podemos ver cómo son las bases del ARN, que son la citosina, la guanina, la adenina, el uracilo. Podemos ver que en el ARN, que significa ácido ribonucleico, están las nitrogenadas, las columnas de azúcar y fosfato. Aquí también podemos ver el ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, donde podemos ver el par de bases. También las bases del ADN son la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Por nuestra parte, eso sería todo y gracias por tu atención. Las técnicas de laboratorio. La primera es la reacción en cadena de la polimerasa, que es la RCP. En los últimos años se han venido desarrollando nuevas técnicas moleculares de tipificación basadas en la RCP, que han dado un gran avance en la evolución del estudio de las enfermedades infecciosas a través del estudio de los estudios epidemiológicos moleculares que tienen por objetivo determinar la relación clonal existente entre varios aislados de una misma especie, mediante técnicas de tipificación que involucran la ampliación de genes o secuencias de ADN polimórficas. Los métodos genotípicos amplifican regiones in vitro específicas de ADN al emplear secuencias que delimitan la zona de amplificación. A partir de una copia de la región a amplificar se adquieren millones de copias que posibilitan su detección y reflejan la presencia de la región del ADN en la muestra que se va a analizar. Para esta transformación actúan varias proteínas que cooperan en la síntesis de nuevas hebras de ADN a partir de otra que funcionan como molde. Del genoma. Esta es una técnica que determina la secuencia completada de ADN en el genoma de una persona. Consiste en determinar el orden de las bases de adenina, citosina, guanina, timina en un fragmento de ADN. Con esta técnica se logra obtener secuencias hasta 500 bases aproximadamente. Estas son ensambladas en un genoma de referencia que secuencia un genoma completo. Este método ha cambiado de manera de entender la genética basándose en la identificación de las causas reales de la herencia, centrándose en estudios genéticos de individuos con un fenotipo definido y enfermedades de herencia mendeliana. Producida por genes conocidos, estas evalúan el fenotipo y la secuencia del gen que puede estar afectado y presentan una sensibilidad muy alta para detectar mutaciones. Uno de los proyectos más famosos de la historia de la biología molecular fue el proyecto del genoma humano, PHG, el cual propuso determinar la secuencia completa más de 3 pares de bases del genoma humano. El método localiza con exactitud los 100.000 genes de ADN aproximadamente y el resto del material hereditario de los seres humanos, responsables de las instrucciones genéticas de todo lo que conforma a un ser humano desde el punto de vista biológico. Bueno, pues las anteriores técnicas se dividen en 2 formas en las que se puede proceder. La primera es la secuencia paralela, masiva o de nueva generación. Se puede abreviar como NGS. La secuencia de los ácidos nucleicos permite establecer el orden de los nucleótidos presentes en las moléculas de ADN o ARN a estudiar. Pues la razón por la cual su uso ha aumentado en los últimos años exponencialmente en investigaciones y laboratorios clínicos alrededor de todo el mundo. Es así como la NGS se ha implementado gracias a la posibilidad que brinda de realizar secuencia masiva y paralela de millones de fragmentos del ADN o del ARN presente en una muestra. Con el empleo de la tecnología de punta a muy bajo costo y con muy alto rendimiento, por lo que se puede amplificar un genoma completo en un solo día. La otra sería la pirosecuencia. Esta se caracteriza por la secuencia por síntesis de ADN con detección en tiempo real.
Esta técnica es usada para la identificación de bases individuales o secuencias cortas de ácidos nucleicos en posiciones predeterminadas, a través del uso de fosfato durante la incorporación de los nucleótidos a la cadena del ADN. Esto seguido de una serie de reacciones enzimáticas. La otra técnica sería hibridación de zonas de ADN. La hibridación de zonas se conoce como el análisis en muestras para detectar la presencia de los ácidos nucleicos, ya puede ser el ADN o el ARN, realizando una combinación antiparalela de estas con una molécula de doble cadena. Sus técnicas se utilizan para detectar una molécula diana partiendo de una sonda. Complementaria a ella, muchas técnicas moleculares están basadas en la hibridación como la RCP. Estas se usan en el diagnóstico de enfermedades, la identificación de microorganismos patógenos, estudio de perfiles de expresión génica, localización de genes en cromosomas o de ARNM en tejidos in situ y en la comparación de especies patógenas. Bueno, la otra técnica es la RAPD, polimorfismo amplificado aleatorio en el ADN. También conocida como polimorfismo de producto amplificado Lazar. Es una técnica que emplea marcadores moleculares para amplificación por RCP de secuencias cortas de ADN. Polimórfico, empleando un cebador de secuencia corta, esto quiere decir de 10 a 12 pares de bases PB. Al ser una técnica basada en la RCP, necesita control sobre ciertos factores que pueden influir directamente en el desempeño de la técnica, como la DNTPS. La TAG-DNA polimerasa, temperatura de hibridación, tiempo de extensión, ciclos y la integridad de la cadena de molde. En la investigación, este tipo de técnica es empleada en análisis genéticos que permite el establecimiento de similitudes entre unidades de la misma especie. Ejemplo de estas son las bacterias y las plantas. Un ejemplo de ello igual pues el estudio de la relación entre la resistencia al arsénico en flora bacteriana proveniente de muestras en el suelo. Y pues la última técnica es la RFLP, polimorfismo de longitud y fragmento de restricción. Esta se denomina también fragmento de restricción de longitud polimórfica, resultante de la elaboración de una secuencia de ADN, reconocida por las enzimas de restricción usadas para cortar secuencias de ADN en lugares conocidos. Son empleados principalmente como marcadores en mapas genéticos. Es un método comúnmente empleado por su rapidez en la obtención del resultado, bajo costo y especificidad. Necesita ciertas condiciones para su funcionamiento, consistentes en el uso de enzimas de restricción adecuadas, condiciones de optimización y amplificación y análisis de los productos amplificados, fragmentos de restricción, a través de electroforesis, principalmente en gel de arzarosa.